Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. En el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. Nuestro programa de hoy nos trae hasta la zona de La Punta o del Cortijo de La Punta, aquí en el término municipal de Yaiza. Por el nombre del lugar pensaríamos que estamos en costa marina, pero no lo es. Estamos a 2 kilómetros de esa orilla litoral, al interior de lo que es la zona de Playa Blanca, los llanos del Rubicón. Tenemos una zona que se diferencia a nivel geológico. Es que estamos sobre coladas que proceden de la atalaya de Femés, ese frente de coladas del Cuaternario de Serie 2 que avanzó sobre esta plataforma de abrasión de territorio antiguo, de los Sahaches, también sobre antiguas coladas de Montaña Roja, hacen que se diferencie el terreno. Una elevación nos marca esas coladas de la atalaya del resto del territorio más bajo y más antiguo. Por eso lo del topónimo de La Punta, porque avanza hacia el sur esta vieja colada, diferenciándose en color, más oscura del territorio que tiene a un nivel más bajo. El Cortijo está sobre esta colada de la zona de la atalaya. Y en el propio Cortijo de La Punta nos encontramos con Inés Caraballo, autora de este libro que rememora recuerdos y vivencias en este lugar y en este entorno. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Aquí estamos en un lugar que emocionalmente y personalmente estás vinculada. Sí, forma parte de mi niñez, forma parte de
la familia, de los recuerdos, de los olores y de tantas juegos en estos llanos y aunque ahora ustedes lo vean como casi desierto y en ruinas, esto fue un cortijo poblado durante muchas generaciones. Escribiste la vida en los llanos pedregosos del Rubicón para intentar que no se perdiera parte de esas vivencias en esta zona. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Bueno, este libro nace sobre todo como un homenaje a la gente que vivió en estos llanos, porque aunque hoy estamos todos bien comunicados, esto era como una isla dentro de otra, no había comunicación con Arrecife, y yo creo que Arrecife vino a conocer estos llanos en los años 70. La comunicación aquí era entre los propios cortijos del sur, de estos llanos, y también pues con la isla de enfrente, ¿no? Con Fuerteventura. Sí, Fuerteventura era como el lugar donde se iba a comprar el ganado, donde se iba a urdir la lana, donde había un intercambio como si fuera el patio de tu casa, era tan cercano como eso. Incluso las familias estaban conectadas, sí. Probablemente tenían parentescos entre los propios cortijos y con la gente del norte de Fuerteventura. Sí, estaban emparentados, sí, sobre todo con la gente que vivió en Papagayo, de la gente que fundó Playa Blanca, ¿no? Era la misma familia, es que somos los mismos. Villaverde fue hecho por gente de Fuerteventura, de Lanzarote, perdona, somos islas hermanas. Si nos retrotraemos pues unas cuantas décadas atrás, ¿cómo era la visión de este espacio? ¿Qué podríamos estar ahora mismo oliendo o sintiendo? Sí. Oliendo queso. Es que yo estoy aquí sentada y me huele queso, porque es que es un recuerdo que tengo dentro. Y me acuerdo que nosotros decíamos tío José, pero era el tío de mi madre, pero no, la costumbre era de llamar también tío. Y veníamos aquí, nos daban un poquito de cuajada y para nosotros aquello era mejor que las galletas de ahora. Y hay otro recuerdo, un recuerdo que yo me emociono y a veces solo recordarlo me da una sensación de bienestar. Aquí había ganado, ¿no? Y habían camellos corriendo por todos esos llanos porque cada cortijo tenía 1, 2, 3 camellos, es que eran esenciales para la agricultura. Pero yo no he vuelto a oír ordeñar ni a ver ordeñar a una persona con el gesto que lo hacía Manuel. Manuel cuando ordeñaba dentro del togio hacía música. Bueno, es que, mira, se me eriza la cabeza solo con pensarlo. Bueno, él siempre, los pastores dentro de la mochila llevaban un zurrón y en el zurrón, dentro del zurrón, gofio en polvo. Bueno, pues ellos cuando nos veían acercar por aquí nos cogía esto y ordeñaba dentro del zurrón que ya tenía el gofio y lo batía. Yo no he vuelto a comer una cosa tan buena. Es que es increíble como el gofio es como parte de nuestra genética. Qué recuerdos, ¿eh? Sí, qué vivencia. Sí, y la leche con espumita, ¿sabes? La actividad económica principal, entonces, la agricultura y ganadería. Queso. Aquí la agricultura, vamos a ver, la agricultura, aquí, bueno, todos esos llanos se plantaban de trigo y cebada. Estos son gavias. Y la agricultura era una agricultura para la familia, era para hacer gofio. Exclusivamente, no se vendía. Aquí la industria era el queso y el pescado. Cabra, me imagino, sí. Mayoritariamente, no sé si había alguna oveja en ese momento o era todo cabra. No, aquí el ganado principal que se soltaban eran ovejas. Ah, ovejas. Ovejas, sí. Las cabras también, las cabras eran para la elaboración del queso, pero lo que se soltaba en el término que se llamaba era principalmente ovejas. Y yo me acuerdo aquellas ovejas, tío, flacas como diablo, y llegaba a un punto que las lanas se iban como desprendiendo. Y esa tijera de podar, no, perdona, que vivo ahora en un sitio de poda, de trasquilar las ovejas, ese ruido que hacía, esto también lo tengo metido dentro.
que son... Las familias que vivían en el cortijo lo hacían de medias, ¿no? Con respecto al propietario. Tanto me imagino que el queso, la producción de queso, como el producto, el grano que sacaban de las gavias. Sí, aquí era todo esto, el dueño, ellos llamaban el amo, como una cosa de la Edad Media. El amo era el dueño del cortijo y el dueño de la mitad de la producción, del ganado y de lo que recogieran, la mitad. ¿Y de los animales y de los animales de trabajo también eran los propietarios? No, los animales de trabajo eran dueños los medianeros. Los medianeros, sí, eran los que tenían las yuntas, que decían ellos, los burros. Y después lo único que no eran a medias eran las gallinas. Los huevos eran de ellos solos, pero tengan en cuenta que la mitad del ganado no era la mitad desde que tú llegabas al cortijo, sino que tardaban 4 y 5 años en pasar a ser la mitad. Si se moría la oveja no era del dueño, no era la mitad del dueño, era toda del medianero. Es que eran abusos uno tras otro. Bueno, pero no sé si la esclavitud ha terminado, ¿entiendes? En el mundo, pero bueno, en ese era una vida muy dura. Durísima. Vemos las condiciones del medio, ¿no? Un terreno muy agreste, muy pedregoso, seco. Sí. Me imagino que habrían años de lluvia, pero habrían años en los que el invierno era nefasto y costaba incluso retener el agua para poder beber. Sí, mira, aquí los años que eran malos, si se enteraban que había algunos chubascos en Fuerteventura, cogían el ganado, lo metían en los barquitos de pesca y lo llevaban para allá y iban para allá y se quedaban pues a veces en una choza y a veces hasta que se enteraban que había llovido, porque aquí la comunicación era a través de los que venían a buscar la sal y de los marineros que iban a pescar, porque los de Lanzarote iban a pescar cerca de Fuerteventura y los de Fuerteventura venían para acá a pescar. El mar era de todos en ese momento. Era una carretera de comunicación. De comunicaciones. Y así, y yo recuerdo estos llanos que, claro, al terreno, al arar, florece. Si tú dejas el terreno yermo, se va convirtiendo en una piedra que no hay manera. Pero claro, yo me acuerdo todos estos llanos que te parecerá mentira, llenos de amapola. Claro, estaba el terreno suelto, la semilla germinaba, porque se araba todo, se rastrillaba. Y después hay otro recuerdo bonito, es que, por ejemplo, las mujeres cada uno tenía como, aunque no fuera de ellos, tenía destinada su chocita, ¿no? Porque fue el que la hizo y me acuerdo las mujeres sentadas en la choza, porque normalmente pastoreaban las airas, ¿no? La cabrita de las casas y eso. Y entonces las veías tú allí bordando y tú decías, ¿sabes? Yo, como te dije antes, soy visual, ¿no? Y yo decía, fíjate qué cosas más bonitas bordan, aquellas amapolas bordadas en las almohadas, en las espigas de trigo, en un sitio tan árido, y aquel florecer en sus manos. De verdad que hay cosas que te llenan el alma, y forman parte de ti. Esto todo forma parte de mi vida y de mi ser. Y hoy en día, pues, pasear por estos llanos nos parece que no hay nadie, ¿no? Pero en el pasado era como una vía de comunicación. Veríamos gente yendo a las salinas, gente yendo a pescar, gente yendo a los pozos de agua. A los pozos, oye, ¿tú te crees que esto tú veías a 2 o 3 mujeres, a lo mejor con un burro, con las alforjas llenas de ropa para irlas a lavar a los pozos de Afe o a los pozos de San Marcial? Y esto era un trajín, pero no era solo la de los cortijos, es que venía también gente de Las Breñas, gente de Mació a lavar. Y lo más bonito de todos para mí era el día de San Juan. El día de San Juan tú veías aquellas mujeres con las sandías agarradas aquí delante, porque no se atrevía a ponerle las alforjas por si acaso, y las calderas en la cabeza con el pescado salado, y cada persona tenía su lugar donde ir a celebrar el día de San Juan. Bueno, el día de San Juan más bien es solsticio de verano. Y acudían a la costa y era una celebración. Una fiesta, pero fiesta. La primera vez que yo vi una tonina, arriba en una laja, fue un día de San Juan.
Y la gente de Playa Blanca se cambiaba de playa, y la gente de Playa Blanca iba a lo que es Playa Mujeres hoy. Y allí sabes que hay unas lajas en la orilla. La primera tonina muerta que yo vi fue ahí. Y me sorprendió tanto que la carne de la tonina es como carne de vaca, del mismo color. Y nada, qué cosa más rara. Qué tiempo, ¿eh? Sí. Qué vivencia. Sí, pero aquí se comía de lujo, tío. Porque al tener la marea cerca, no era como un pueblo de interior. Es que los cangrejos, tú veías por la noche la gente con los sachos, cuando vaciaba bien la marea, con los sachos, esas luces paseándose por la orilla de la marea, y con un porruño les daban golpes en la cabeza, y habían unos que nosotros llamábamos lebranchos, que hoy se llaman lisas, una lisa amarilla parecida a la de Villa Cisneros. O sea que tenían de todo. Pescado, marisco, Sí, bueno, de todo, ¿no? Menos dinero. Menos dinero. Pero había felicidad. Sí, sí. ¿Y cómo era la vivencia como niños en este entorno? Nosotros jugábamos con las chuchangas, con los burgaos secos, hacíamos ganados más grandes que los de Marco Medina, pero es que dentro de las chuchangas había uno que hacía la función de macho, otras que eran las ovejas, y a veces para jugar a las casitas, nosotros salíamos corriendo ahí por los sahaches, íbamos a buscar higos indios y traíamos las bolsas de higos indios, pero todo esto para jugar, y después no lo comíamos, pero nos pasábamos, jugábamos con la naturaleza y en la naturaleza, en perfecta armonía, ¿Recuerda los caseríos? Usted nació en Berrugo. Yo nací. ¿Recuerda los caseríos del entorno? Si eran muy populosos, las familias más o menos, papagayo. Sí, aquí la gente pues, de 9 hijos no bajaba, ¿eh? Sí, y vivían todos, era como las casas tenían 3 habitaciones o 2. En una eran los chicos y en otra el matrimonio. Pero sí, yo siempre recuerdo el caso de señor Prudencio, que fue al carpintero a buscar que le hicieran una cama de 7 cuerpos, porque es que eran 7 en la familia y todos dormían en la misma cama. Quiero decir, pero es que la vida era en la calle, ¿sabes? Las habitaciones eran para dormir. Era para dormir, el resto del día estaban fuera. Sí, fue en la calle como los primitivos. Muchísimas gracias por este ratito, Inés, Pues estos nada. recuerdos y estas vivencias. Sí, espero que la gente conozca la historia, nuestra historia, que nos hace más grandes. Que venga de gente pobre no es un orgullo, no tenemos que avergonzarnos de haber sido pobres, porque es que pobre nace todo el mundo. Eran las vivencias de nuestra gente antaño. Hoy en día ha cambiado la vida socioeconómica, pues en todos los sentidos, pero para poder amar a esta tierra hay que conocerla, y conocerla es conocer nuestro pasado. Sí, sí, así es. Pues muchísimas gracias, Inés. De nada, de nada. El Cortijo de la Punta, que está situado sobre estas coladas evolucionadas de la Atalaya de Femés, está continuado por Tierra Grama, ese territorio de la misma geología que va subiendo dirección Maciot, Las Breñas, y por el lado oeste tiene el Terminito, la Casilla, y termina en la Costa de las Maretas, con ese Cortijo de las Maretas también ubicado en esa posición entre gavias y entre antiguas maretas que recogían y guardaban ese agua tan necesaria. Por debajo de esta zona
tenemos un territorio geológico más antiguo donde se podía cultivar esas gavias que se plantaban sobre todo de grano y que servían para tostar y moler y dar el gofio tan necesario para la alimentación en el pasado. La vida en este territorio tan seco, agreste, pedregoso y hasta cierto punto permeable tuvo que ser dificilísimo en el pasado. Buscar leña para calentar la comida era casi a veces una tarea de día tras día imposible. Y también la posibilidad de conseguir agua. Es verdad que teníamos los pozos de San Marcial, los pozos de Afe para ir a buscar agua, pero había que almacenar ese líquido de la vida para poder racionarla durante todo el año. En estas zonas, bajo estos rostros de las coladas de la atalaya, tenemos unas gavias de superficie más arcillosa, más impermeable, donde tras las lluvias pues se almacenaba, se acumulaba algo de agua en determinadas vaguadas. Aún así nuestra gente fabricó aljibes, depósitos donde poder almacenar ese agua y así racionarla durante gran parte del año. Nos damos un paseo por la zona de la punta y vemos muchos aljibes, algunos de ellos todavía almacenando este líquido de la vida. Y desde este lugar del sur de Lanzarote les vamos a emplazar a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote. Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El vino de mi sangre, el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre Va el futuro y el ayer.
Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.